Bueno gente, perdón la demora, la razón es que estoy muy ocupado trabajando y mi amigo no está disponible por los estudios de universidad y ese tipo de cosas. Ahí les traigo doble video, ambos son de mi creación, una se llama Issei el guardián absoluto. La otra se llama Soy un hueco, primero subiré la última mencionada y luego la de Issei. Bueno, sin más los dejo para que disfruten del video. Soy un hueco. Capítulo 1. ¿Quién soy? La oscuridad es lo único que puedo ver, no sé cuánto llevo aquí o por qué estoy aquí, no recuerdo nada de mi vida o tan siquiera recuerdo que tuviera una. Lo único que recuerdo es una luz y luego la oscuridad, puedo escuchar una voz, se oye oscura y aterradora, pero por alguna razón no me aterra. Es raro, una voz así aterraría a cualquiera, estoy empezando a ver una luz que cada vez se hace más brillante hasta el punto de ser muy intensa como para seguir mirándola, tengo que cerrar mis ojos por la luz que se tornó fastidiosa. De repente me siento pesado en comparación de hace unos segundos que me sentía ligero, como si flotara. Al abrir mis ojos tuve que cerrar mis ojos nuevamente ya que la luz que me recibió fue repentina. Al abrirlos nuevamente empecé a acostumbrarme a la luz aunque todo era borroso. Poco a poco se aclaraba mi visión y lo que me recibió fue una vista extraña. Estaba en un bosque, pero los árboles eran blancos y de aspecto muerto, eran enormes llegando hasta lo que pensé era el cielo, sin embargo resultó en un techo, como si estuviera en una cueva. En eso un sonido llamó mi atención, donde al girar mi cabeza me topé con seres de máscara blanca con una nariz puntiaguda y una túnica negra que cubría sus cuerpos. Traté de hablar pero mi voz no salía, hasta que la misma voz que escuché antes habló. Giré mi cabeza para ver de quién me hablaba. Me sorprendió ver una pequeña criatura de piel verde opaco, tenía extremidades alargadas y se paraba en dos patas casi como un humano, también había una máscara blanca con afilados colmillos. ¿Un humano? Estaba por preguntarme qué era un humano, pero el pequeño ser empezó a hablar, parecía que se dirigía a mí. Oye tú Gideon, lo vi con curiosidad y él pareció notarlo. Oh. Pero que tenemos aquí, además de ser completamente diferente del resto parece ser un pensativo, tal vez te coma, pero algo me dice que no lo haga, además puedo sentir un gran poder en ti, poder. Gideon. ¿Acaso se refería a los seres que estaban detrás de mí? ¿Era yo eso a lo que llaman Gideon? En eso un aullido distorsionado provino de aquel pequeño ser, lo que provocó que los llamados Gideon que parecían torpes se quedaran quietos. Bien, ya se calmaron, en eso vi que el ser saltaba sobre mi hombro y miraba a los Gideon. Avancen, en ese momento todos los Gideon empezaron a moverse en donde nos dirigíamos hacia lo que parecía ser una salida. Mi señor Baragan estará complacido cuando te vea, Baragan. Porque se me hacía tan familiar ese nombre, pero no podía recordar de dónde, al cruzar por ese lugar me topé con un gran y amplio desierto. La arena era blanca y en el cielo había una media luna. Me detuve para admirarla, no sé por qué, pero sentía tranquilidad de solo verla. Es fascinante, ¿cierto? Pero ahora no es tiempo de admirarla, el hablo sacándome de mi trance, donde estuve por retomar el camino que seguían los demás Gideon. Cuando una presencia poderosa hizo presente, luego vi como una gran tormenta rosada arrasaba con varios de nosotros. Luego una voz que sonaba alegre me hizo girar mi cabeza. Vi a varios seres pequeños que vestían de blanco y algunos de negro, no tenían máscara y llevaban armas, malditos shinigamis, vi que el ser que estaba en mi hombro saltaba con enojo hacia los que llamo shinigamis, donde les dio la orden a los Gideon que atacaran. Por alguna razón ver cómo los que eran mi especie eran masacrados por estos llamados shinigamis me enojaba. Traté de gritar, pero lo único que salió de mí fue un aullido hueco. Oh. Mira eso, tenemos un espécimen raro, uno habló el cual tenía piel azul y ante mi vista era muy extraño. ¿Qué es esa cosa? Otro habló, tenía cabello negro y era el quien parecía controlar la tormenta rosada que destruía a varios de los míos. ¿Eso qué importa? El último que vestía de blanco habló, tenía el pelo en puntas donde habían cascabeles, tenía un parche en un ojo y tenía una gran sonrisa sádica. Jamás había visto un menos grande blanco, su máscara también es diferente al de los demás, la de este es negra con blanco.
Eso da igual, luce fuerte, vi que el Shinigami del parche se lanzaba hacia mí, aunque parecía lento, así que le di un manotazo. Narrador. Nadie podía dar crédito a lo que acababan de ver, pues un Hidean los cuales no son muy rápidos siendo torpes y muy lentos, los cuales los hacía vulnerables ante oponentes rápidos. Un capitán no tenía problemas con uno ya que eran lentos, pero aquel Hidean acababa de golpear a un capitán con una gran velocidad. Aparte de que su túnica era totalmente blanca, su máscara era negra con líneas blancas y largos cuernos que apuntaban hacia adelante, también carecía de su puntiaguda nariz. Por otro lado Kenpachi, estaba un poco sorprendido, pero luego esbozó una enorme sonrisa y salió de donde había sido enviado. Corrió más rápido que antes y trató de partir la máscara del blanco, pero se sorprendió cuando usó su brazo para protegerse. Lo más asombroso fue que no logró cortar el brazo, donde por un momento juró ver sonreír al Hidean blanco. Lo que vino a continuación nadie lo pudo creer, ya que el Hidean blanco empezó a emanar electricidad para luego expulsar una poderosa descarga eléctrica que todo aquel que estaba cerca fue víctima de una descarga que los terminó por matar. Aunque el Shinigami que estaba aún en el brazo del blanco no parecía ser afectado por eso y solo aumentó su sonrisa sádica. Logró salir de la descarga que lo dejó un poco chamuscado, emanando humo pero feliz por alguna razón. Aiseyun que se sorprendió nuevamente cuando en un borrón blanco aquel Hidean trató de aplastarlo al aparecer frente a él, saltó esquivando el ataque, pero no pudo esquivar un gran puño blanco que le dio de lleno enviándolo a chocar contra una duna levantando una gran cantidad de arena. Luego lo vieron crear un cero en sus cuernos donde no esperó a nada y lo disparó hacia donde había terminado el capitán Shinigami. El cero fue enorme y ocasionó una gran explosión, donde lo que siguió a continuación aterró a todos. El Hidean blanco empezó a reír macabramente, su risa fue tan espeluznante que paralizó a todos, aunque eso no fue lo más inquietante, empezó a hablar. Toma eso maldito Shinigami jajajaja, ahora los mataré a todos. Con eso dicho extendió su mano en donde habían varios Shinigami anormales y uno de los capitanes, los cuales nos esperaron a ser atacados por un cero aún más grande y poderoso. El capitán el cual era Byakuya Kuchiki logró salir del camino usando un paso flash. La risa del Hidean blanco perturbó a todos, pero a cierto amante de las batallas solo lo emocionó más y salió de donde había sido enviado a una mayor velocidad. Tenía gran parte de su ropa destruida y uno que otro rasguño pero ileso ante todo. Kenpachi. Genial, ese último ataque lo sentía, solo un poco, el Hidean blanco tuvo que usar su brazo derecho para bloquear un corte ascendente, aunque a diferencia de antes su brazo fue cortado. Esa es una piel muy director la que tienes, me costó cortarla. El blanco Hidean vio en donde había estado su brazo, donde para la incredulidad de todos, no solo su brazo se regeneró a una velocidad absurda, sino que salió otro brazo, teniendo ahora 3 en lugar de 2. Esto hizo que la Hidean blanca empezara a reír como un lunático desquiciado donde al mismo tiempo una poderosa presión espiritual que ningún Hidean podía emanar fue liberada del blanco. Luego ante la mirada atónita de los Shinigamis, expulsó un mar de fuego rojo que diezmó a todo Shinigami que no se quitó del camino. Kenpachi trató de partirlo desde la cabeza hasta los pies, pero se cubrió de rayos para luego desaparecer en un destello, donde no pudo esquivar el ser sujetado para luego ser aplastado por la gran fuerza del blanco. El quejido de su pequeño compañero lo hizo fruncir el ceño donde se retiró el parche de su ojo, lo cual hizo que una gran cantidad de poder amarillo emanara de él, donde no perdió el tiempo y se liberó cortando la mano del blanco, pero se regeneró donde sucedió lo mismo de antes. Ahora tenía 4 brazos donde no le dio tiempo a Kenpachi a reaccionar cuando fue golpeado por un rayo que salió de la boca del blanco. El rayo lo arrastró a una gran distancia, donde el Abjuchas el cual estaba herido de gravedad al ver que más Shinigamis venían saltó hacia el blanco. Malditos bastardos, tenemos que irnos, la blanca lo miró, viendo lo preocupado que estaba, el cual tuvo que usar su brazo para bloquear o al menos no morir a manos de un peliblanco que le cortó el brazo y parte del pecho. El Abjuchas vio como una tormenta de pétalos de gran tamaño se dirigía hacia ellos, donde del otro lado venía ese Shinigami que estaba luchando contra el blanco.
Pensó que sería su fin y el del blanco, donde lo miró por unos segundos, donde juró ver una sonrisa malvada. Lo que siguió a continuación fue impactante, pues la tormenta de pétalos que pareció dar de lleno al blanco lo atravesó de lado a lado. Lo verdaderamente impactante fue ver que eso no le causaba nada, fue como si lo atravesara como un fantasma. El ataque de Byakuya dio de lleno Kenpachi, que no se esperaba eso, pero luego dirigieron la mirada en el blanco que tenía sus 4 manos en pose de rezo, donde lentamente fue separándolas, donde vieron como partículas negras y azules de Reibi empezaban a juntarse. Un mal presentimiento llenó sus cuerpos, luego vieron como una esfera negra empezaba a formarse, donde sin previo aviso se la comió. Toshiro. ¿Pero qué hace? Se acaba de comer esa gran cantidad de energía. Lo vieron hincharse un poco, donde al abrir la boca, lo que pareció ser un cero rojo fue expulsado de su boca a una velocidad absurda. Fue tanta la velocidad que solo los capitanes lograron esquivar el rayo que destruyó todo a su paso, dejando una gran quemadura en la arena que se volvió cristal. Toshiro. Es un monstruo, Mayuri. Es un espécimen que no puedo permitir que escape, Byakuya. Debe ser eliminado cuanto antes. El Adhuchas al ver esto le pidió al blanco que se retiraran de allí, donde este lo vio por varios segundos, donde asintió. No antes de hacer extrañas poses de manos para todos, incluido el Adhuchas. Blanco. Shibaku Tensei. De una de las manos salió una muy pequeña esfera negra que levitó al cielo ante la atenta mirada de todos. Blanco. Nos volveremos a ver, Shinigamis. Para más incredulidad, la gran Hidean blanca empezó a desaparecer en un vórtice que se lo tragó por completo. Tuvieron que dejar eso de lado cuando el suelo empezó a levantarse, donde empezaban a ser levantados hacia arriba, donde al mirar qué sucedía vieron como esa esfera negra que creó el Hidean blanco empezaba a atraer todo a su alrededor. Corrieron lejos de lo que fuera eso, donde vieron durante varios minutos como se había creado una colosal esfera de tierra y arena, parecía Otea Luna, donde para su preocupación esta empezó a descender a una velocidad rápida, y por más que la atacaran esta no se inmutaba. Toshiro. Esa cosa no le afectan los ataques, Kenpachi. No puedo cortar algo tan grande, Toshiro. Rápido, Mayuri, sácanos de aquí, Mayuri. No me des órdenes o te hago uno de mis experimentos. El capitán de piel azul estuvo buscando algo, no preocupándose por la gran astro que bajaba directo hacia ellos. No podían esquivarla ya que era muy grande y abarcaría mucha zona. Mayuri. Aquí está, Toshiro. Rápido, ábrela rápido, viendo como la gran esfera ya estaba sobre ellos. Mayuri. Silencio. El científico loco sacó un extraño dispositivo, el cual presionó un botón donde una garganta artificial se abrió frente a ellos, que sin perder tiempo entraron al mismo tiempo que la esfera impactaba en la tierra. Un gran temblor sacudió todo donde el impacto envió una tormenta de arena que arrasó con otro hueco que estaba en las cercanías. Mientras en otra parte de Hueco Mundo, una distorsión bastante grande, la cual parecía un remolino, empezó a salir una gran figura blanca. Era el Hidean blanco y una Adhuchas ya en las últimas, donde ya no teniendo más fuerza cayó del hombro de este, aunque fue atrapado por el blanco antes de que tocara tierra. Malditos bastardos, creo que hasta aquí llego yo. Escúchame, eres poderoso y eso lo reconozco, me atrevo a decir que eres mucho más poderoso que yo. Escucha, tiene que devorarme así posible estar a un paso de evolucionar a Adhuchas. Puedo ver que será alguien muy poderoso en el futuro. Ahora, sé más fuerte. Dio su último aliento dejando al Hidean blanco mirando el cadáver que lentamente se lo llevó a la boca. Se lo tragó de un tirón. Un segundo después su cuerpo fue rodeado de energía roja, donde una hambre inmensa lo invadió. Dio un aullido hueco que se escuchó a kilómetros, donde los huecos más pequeños se sintieron atraídos por el poder y fueron con rumbo hacia donde sentían la gran cantidad de energía, sin saber que eso sería su perdición. Mientras tanto, en la sociedad de almas, una garganta artificial se abre dejando salir a los 4 capitanes, donde solo uno lucía como si hubiera salido de una guerra, otro lucía abatido y frustrado, los que los esperaban para atender a los heridos, pero al ver que la garganta se cerraba les dijo que algo salió mal. Ana. ¿Qué pasó? Tuairo. Hay que informarle al capitán general Yamamoto. Después de una hora, todos los capitanes y sus respectivos tenientes, donde esperaban a que llegaran los que fueron a Hueco Mundo, donde el que daría el informe era Toshiro, que no se encontraba.
Este entró por las puertas siendo visto por todos. Yamamoto. Capitán Hitsugaya, ¿cuál es el informe? ¿Por qué solo regresaron ustedes? Toshiro. Bueno, al entrar a Hueco Mundo en busca de la perturbación que se sintió hace varios días atrás. Estuvimos buscando por hora, hasta que a lo lejos logramos divisar un gran grupo de Hidean, eran un total de 50 Hidean, donde pudimos sentir dos poderosas presencias, posiblemente eran dos Atmuchas. El capitán Kuchiki logró calle con un par de los monos grande, fue cuando vimos que una de las presencias no era la de un Atmucha sino la de un menos grande. Era incluso más grande que la de las Atmuchas que estaba con ellos, lo más extraño era que no era como los otros. Jushiro. ¿En qué era diferente? Toshiro. Su máscara era negra con marcas blancas que bajaban por cada ojo y su túnica era blanca. Jin. Una Hidean blanca, Komamura. Eso no explica el por qué regresaron ustedes solamente, Toshiro. Para allá voy, así el pequeño capitán contó todo lo que pasó, del cómo la Hidean blanca aun con su gran tamaño se movió a velocidades que no debía ser posible, del cómo al perder una extremidad otras dos las reemplazaba. Del cómo escupió un mar de llamas que diezmó a muchos de ellos, donde terminó de eliminar a todos con un extraño rayo rojo al comerse una gran cantidad de energía que reunió de la nada. Talento el cómo se volvió inmune ante el ataque del capitán Kuchiki, que lo atravesó como si de una ilusión se tratase, terminando con que hizo extrañas señas con las manos donde creó una pequeña esfera negra que empezó a atraer todo a su alrededor y que terminó creando una masiva esfera de tierra que empezó a caer sobre ellos, no podían esquivarla ya que era masiva así que tenían que salir de allí lo antes posible, Aizen. ¿Y el hueco? Toshiro. Desapareció en un extraño vórtice que creó aparentemente, pareció distorsionar el espacio, mientras todos empezaban a hablar de que tal hueco era una aberración, cierto castaño estaba que no podía con la emoción de saber que un simple Hidean tuviera el poder para diezmar a decenas de Shinigamis y hacerle frente a capitanes. Aizen. Poder manipular la electricidad extendiéndola por su cuerpo para aumentar su velocidad y fuerza, una regeneración como ninguna otra además de hacer crecer otra extremidad junto a la regenerada. Expulsar fuego capaz de hacer cenizas todo lo que toca, volverse intangible aparentemente, distorsionar el espacio para poder teletransportarse a donde quiera posiblemente. Y por último crear agujeros negros, que forman grandes astros que no pueden ser detenidos. Sin duda es un gran repertorio para un simple Hidean, me pregunto qué tan poderoso se volverá cuando alcance el estado de Bastolor, aunque pasará mucho para que pueda evolucionar si ya es tan poderoso, Yamamoto. Silencio, esta Hidean puede ser un problema si llega a evolucionar, así que hay que eliminarla, al primer avistamiento usen toda su fuerza para acabar con esta aberración, Jushiro. Eso quiere decir que, Yamamoto. Un escuadrón volverá a Hueco Mundo para eliminarla, ante eso todos se sorprendieron incluso Aizen que no se esperaba esas palabras, aún así podría ver de lo que era capaz aquel hueco. Así la reunión terminó donde un escuadrón liderado por la División 2 donde el capitán de la quinta división los acompañaría, donde después irían otro escuadrón para asegurar aún más la misión, la cual de llevará a cabo en un mes ya que tenían que preparar todo para no fallar. Por otro lado en Hueco Mundo, la Blanca Hidean se encontraba comiendo un gran grupo de Oyou que trataron de atacarlo para poder tener un pedazo de él, pero ésta los masacró sin problemas. Había una gran pila de Oyou, donde un Oyou con la apariencia de una cucaracha trató de huir sin éxito ya que la Hidean Blanca lo aplastó como un insecto, donde recogió el cadáver y lo puso en la pila de cuerpos. Luego Simas empezó a llevarse grandes cantidades de Oyou a la boca, sintiendo como su poder crecía ya que entre los cuerpos habían Abjuchas que desgraciadamente perecieron al intentar comérselo. Al terminar de comer, de repente se sintió mareado donde un segundo después sintió su cuerpo extraño, luego fue cubierto por energía espiritual. Un rugido Oyou resonó en todo el lugar, donde el aullido se transformó en un rugido hueco. Narrador yo. Después de haber comido a incontables Oyou y unos cuantos Abjuchas me ocurrió algo que hizo que mi cuerpo se sintiera extraño, parecía ser que me habían cogido, cuando terminó todo me di cuenta que había evolucionado a un Abjuchas, podía pensar con más claridad y sentir todo mi alrededor con fluidez. Pude sentir a otros huecos cerca de mí, aunque por alguna razón mi visión se dividía en tres.
Y la razón era que tenía 3 cabezas y 3 cuellos. Pude reconocer mi forma como la de un dragón, no sé cómo, pero era lo primero que se me vino a la cabeza. También tenía alas y me paraba en 4 patas, aunque mis patas delanteras parecían más largas como brazos, lo que me permitía colocarle en 2 patas. Mi altura era superior a la de los demás adjuchas, ya que era la mitad de grande que un Gideon. Y como lo sé, pues me topé con un Gideon que devoré tras casi desintegrarlo con cero. Cada vez que devoro a otros huecos, fragmentos de imágenes llegan a mí, donde unas son de un chico en eso a lo que los humanos llaman transporte, en otras veo a una hembra bañada en luz. No podía entender nada de eso, así que solo lo atribuyo a mi imaginación. No sé cuánto ha pasado desde que desperté, pero siento que he vivido toda una vida aquí, aunque todo empieza a ser monótono y algo vacío. Tal vez haga lo mismo que otros huecos que van acompañados. Eliminarlos fue un fastidio ya que no dejaban de moverse, aunque viéndolo bien, dudo que alguien quiere unirse. Me he ganado un nombre y todo aquel que me ve, o corre o tratan de atacarme, tal vez consiga a alguien que me acompañe. Es muy deprimente estar solo, y tras viajar durante un largo tiempo, logro ver desde lo alto ya que me encuentro volando como un adjuchas persigue a otro más pequeño. Puedo ver que tiene la forma de un ciervo, tal vez esta sea mi oportunidad para conseguir un compañero. Había sido arrinconada por otro adjuchas con el fin de devorarme solo por ser mujer, aunque sabía que su nivel de poder no se comparaba con el adjuchas frente a ella. No se iría sin luchar dándole una lección a ese bastardo, que ella no era una presa fácil. Ella, aunque lo atacó directo a la máscara, no resultó herido o tan siquiera se inmutó. Justo cuando estaba por disparar un cero, una presión espiritual llenó el lugar, era tan grande que la hizo colocarse de rodillas, donde tal poder solo debía pertenecer a un bastolorde ya que ningún adjuchas podría emitir tal presión. Una gran sombra hizo mirar a ambos y a uno que estaba por intervenir, donde al ver quién daba la sombra, 2 se alarmaron ya que una gran silueta alada de 3 cabezas, un color blanco con negro por todo su cuerpo escamoso, una larga cola con una cuchilla al final se la punta, donde las 3 máscaras con la forma de un dragón con largos cuernos que apuntaban hacia adelante los miraban. Ellos reconocían al adjuchas que sobre ellos volaba, donde el miedo impidió que se movieran, ya que el adjuchas que veían era conocido Ite-Hidra, el dragón de 3 cabezas. Habían escuchado que su poder era similar al de un bastolorde, donde no creyeron en tales rumores, pero ahora que lo tenían sobre ellos podían sentir su poder de primera mano. El adjuchas masculino, al no querer morir pues los rumores decide que masacraba a todo eco que se encontraba, no esperaría averiguar si eran ciertos. Pero ese no sería el caso, ya que al dar unos cuantos pasos fue aplastado por el grano Joe. Apaxi. Esto no puede ser, ¿qué hace él aquí? Además es enorme, habitantes dicho que era grande pero su tamaño es casi igual al de un Gideon. Había escuchado que era imponente, pero ahora que lo tengo frente a mí, es muy aterrador. Su presencia hace que quiera salir corriendo. En eso otra presencia bastante poderosa llamó la atención de ambos adjuchas, donde al ver de quién se trataba, viendo a un hueco algo pequeño, tenía figura femenina, su cuerpo tenía una armadura blanca con una cola de tiburón que salía de su espalda baja, tenía cabello rubio corto y un cubreboca con afilados dientes de tiburón, en su brazo derecho había una gran cuchilla con la forma de un colmillo de tiburón. Ambos miraron al pequeño Joe femenino donde su aura era claramente la de un bastolor. El gran adjuchas se dio la vuelta donde dejó al otro adjuchas detrás de él. ¿Un bastolor? Me pregunto qué quiere. ¿Acaso está aquí para matarnos? Arridel. Aléjate de ella. Las palabras desconcertaron a ambos, pero al blanco dragón pensó en que quería matar al adjuchas detrás de él. No sé lo que quieras con el adjuchas detrás mío, pero ahora está bajo mi protección, así que si la quieres tendrás que derrotarme. Para hacer creíbles sus palabras atrajo a la adjuchas con su cola dejándola debajo de él, luego empezó a liberar poder demostrando que no mentía. Aunque ambas estaban sin poder creer lo que dijo. Sin embargo tuvieron que dejar su estupor cuando el sonido de algo cargándose llamó la atención de ambas, donde acto una podía ver la cuasa, la cual era aquella bastolor que veía como la cabeza del medio tenía en su boca una gran cantidad de electricidad la cual estaba dispuesto a dispararle. Ella, para saber si no mentía, se lanzó a gran velocidad, en donde se vio sorprendida cuando una gran garra la golpeó enviándola a chocar contra una de las paredes de los pequeños acantilados.
Fue allí que ella pudo darse cuenta que los rumores no eran tan falsos, ya que decían que este podía moverse a velocidades absurdas aún siendo tan grande, aunque no era tiempo para pensar en eso ahora, ya que sus instintos le decían que se moviera y eso hizo. Vio como un cero blanco destruyó por completo la montaña en donde fue incrustada, ella usando su velocidad se lanzó para cortar una de sus cabezas todo con el fin de que él lo esquivara, pero quedó desconcertada cuando este no hizo nada y dejó que ella le cortara la cabeza. Luego vio con mucha sorpresa como no solo una cabeza emergía a una rápida velocidad sino dos. El cuello en donde fue cortada la cabeza se dividió en dos dando paso a otra cabeza donde ahora tenía cuatro, donde por reflejo y algo más que suerte logró esquivar un gran cero negro que fue disparado por las cuatro cabezas que se unieron en un solo cero. Ahora se daba cuenta que este Atjuchas no era para nada normal y sus ataques eran devastadoramente poderosos. Además de que su poder empezaba a afectarle, pero algo que se percató fue que la Atjuchas debajo de él no parecía ser afectada, fue cuando pudo darse cuenta que no mentía, así que retrocedió y dejó de estar a la defensiva y él lo notó, sin embargo no bajó la guardia y se mantuvo en alerta, no por él sino por la que estaba debajo de él. Arribel. Nos volveremos a ver, sin otra palabra desapareció en un parpadeo, dejando a la Atjuchas aún más impactada, pues pensaba que el infame White Hydra la había ahuyentado. Después de que ya no pudo sentir al Bastolord, empezó a caminar dejando a la Atjuchas atrás, luego se detuvo ante la atenta mirada de esta. White. Sígueme, ella al escuchar eso dudó por un segundo, pensó en huir pero eso sería una completa estupidez si el Atjuchas al que veía caminar le hizo frente a un Bastolord. No estaba tan loca para escapar donde él posiblemente la aplastaría como una cucaracha. Lo siguió sin pronunciar palabra alguna ya que no sabía qué decir o si decir algo hasta que él rompe el incómodo silencio que a él ya empezaba a incomodarle. White. ¿Tiene nombre? La pregunta la tomó desprevenida que no pudo hablar ya que no esperaba que él le hablara, pero después de unos largos segundos habló. Apaxi. Sí, me llamo Apaxi, White. Ya veo, Apaxi. No creas que te agradeceré por haberme salvado, ¿me oyes, White? No me agradezcas, solo lo hice porque quise, ya que tú te presentaste yo haré lo mismo, Apaxi. No hace falta, todo Ecomundo sabe quién eres, White. Ya veo, pero eso solo es un apodo que otros me otorgaron, mi verdadero nombre es Ignis, Apaxi. ¿Qué clase de nombre es ese? Ignis. No lo sé, es lo único que recuerdo aparte del nombre Yamata no Orochi, Apaxi. ¿Llama qué cosa? Así el ahora reconocido como Ignis emprendió su camino junto a su nueva acompañante. Durante el viaje ella vio que los rumores de que él masacraba a todo eco que se encontraba eran falsos, o al menos la mayoría, ya que en varias ocasiones fueron atacados por otros Oyou y Atjuchas, donde el rumor de que los masacraba no eran del todo falso. Aunque él solo mataba a aquellos que lo atacaban. Además que no era como otros huecos que solo se preocupaban por ellos mismos ya que compartía lo a huecos que mataba, algo más que extraño en Hueco Mundo. Habían caminado y viajado por un largo tiempo, en donde fueron detenidos por un gran número de huecos y un Bastolord que ella reconoció. Era un esqueleto con una corona que descansaba en su cabeza, llevaba un manto negro con morado todo desaliñado y desgarrado en los bordes. Se encontraba sentado en un trono hecho de huesos de múltiples Oyou. Era el rey de Hueco Mundo llamado Barragán, donde ella estaba más que asustada, luego miró a Ignis que para su sorpresa no se veía perturbado por la presencia de Barragán. Ignis. ¿Quién eres tú? Un hueco al azar respondió enojado. Extra. Como no conoces a Barragán-sama, él es el rey de todo Hueco Mundo, Ignis. ¿Y eso a mí qué me importa? Si eso es lo único para lo que han venido pueden irse por donde vinieron, en eso un gran hueco uno más pequeño que Ignis, el cual parecía tener la apariencia de un tiburón martillo de color azul oscuro con blanco trató de hacerse el valiente, al amenazar a Ignis, cosa que fue lo último que hizo ya que una de las cabezas le disiparon una descarga era poderosa que lo mató al instante no dejando rastro de este. Esto parecido molestar al rey hueco que empezó a aumentar su poder espiritual provocando que los huecos más débiles y algunos Atjuchas tuvieran problemas para mantenerse en pie, donde después de varios segundos solo Ignis era el único en pie y sin verse afectado. Él sabía que la presión que ejercía Barragán estaba afectando a Apaxi así que tenía que sacarla de allí. Barragán.
Tu pequeña plaga, ¿te atreves a matar a uno de mis hombres frente a mí? Planeaba hacerte una propuesta, pero esa insolencia te costará caro, tú y esa patética Khuchas los eliminaré. Ella ahora estaba más que aterrada, pues ahora sentía que Baragan empezaba a ajonarse y no ayudaba que Ignis avivara las llamas del fuego. Ignis. No me interesa si eres rey de Hueco Mundo o de cualquier otra cosa. Puedes tú y tu reino metértelo por el ojete bastardo de mierda, Baragan. Tu maldita plaga insensata, te haré polvo hasta los huesos. Ella estaba aún más aterrada ahora. Baragan lucía más que molesto donde su poder ahora tan aterrador que ella prefería morir, incluso sus soldados fueron desintegrados por la sola presión de su poder. No entendía cómo Ignis podía estar ante tal poder tan monstruoso. En eso vio como una de las 4 cabezas la miraba. Ignis. Hagas lo que hagas, no te alejes de mí. Mientras estés junto a mí estarás a salvo. Palabras que ante ella por un momento sonaron vacías, palabras que no tenían nada de peso en ellas. Pero había una seguridad en ellas que no podía dudar de ellas. Fue extraño y la hizo sentirse extraña. Ignis. Ven rey hueco, quiero ver de lo que eres capaz, Baragan. Haré que supliques por una muerte rápida. En eso Ignis ve como este saca un hacha de empuñadura corta donde a una velocidad vertiginosa ya estaba sobre listo para cortar sus cabezas. Él no hizo nada y solo dejó que lo hiciera. Baragan vio esto como una victoria rápida y simple, pero se vio con la gran sorpresa que regeneró las cabezas y eso no era todo. En lugar de tener 4 cabezas, ahora tenía 8, las cuales no le dieron tiempo a reaccionar para esquivar un 0 que dispararon cada cabeza. Ignis. Eso no funcionará. El 0 arrastró a unos metros al esqueleto que vio con algo de asombro a las Khuchas. Nunca había visto que un hueco hicieron tal cosa como regenerar su cabeza, incluso de hacer crecer otra de más. Si bien habían muchos huecos que pueden regenerar extremidades, uno que puede regenerar su cabeza es algo realmente asombroso. Era vez si Khuchas no fuera tan insolente y supiera su lugar, él lo habría metido en sus filas y habría hecho una excepción para su acompañante, pero era un completo desperdicio eliminar a alguien tan único. Sabía que luchar solo cortarlo en pedazos estaba fuera de discusión ya que su regeneración era demasiado alta para ser la de una Khuchas. Además su piel era increíblemente dura, lo cual le hacía dudar si en verdad era una Khuchas o quisiera un Bastolord. Eso podría explicar mucho, ya que incluso su velocidad era normal. Viendo que no llegaría a nada usaría su respira, algo que pareció ser efectivo cuando lo vio esquivar su niebla negra. Esta alcanzó a desintegrar la mitad de una de sus alas, pero esa regeneración lo volvió a sorprender al curar el daño. Fue cuando se dio cuenta que no huía por su bien, sino por el bien de las Khuchas que estaba sobre él. Ya sabiendo la razón del por qué esquivaba su respira, se lanzó para acabar con todo esto, aunque su objetivo no era él sino el pequeño Khuchas que él protegía. Ignis vio esto y no le agradó, donde vio como una gran cantidad de esa extraña niebla negra que deterioraba todo lo que tocaba hasta volverlo polvo se dirigía a Paxi, así que usando sus alas la protegió de esa mortal niebla, que si la tocaban ella moriría sin más. Un sólido golpe en su pecho por el hacha de Baragan lo envió a volar por los aires, donde la fuerza fue tanta que Apaxi fue separada de él. Él trató de atraparla, pero un Baragan no se lo permitió y lo atacó no antes de hacer que los pocos soldados que tenían fueran a por ella. Él trató de ir a socorrer a su compañera, pero deshacerse de Baragan era más fuerza decirlo que hacerlo. No por nada era conocido como el Bastolord más fuerte de Hueco Mundo. Aunque para Baragan ahora le resultaba difícil lidiar con él, ya que al no tener a esa Khuchas con él, y el que cada vez cortaba una cabeza otras 2 la reemplazaban. Ahora veía por qué muchos le temían y no era para tanto, su poder y habilidades eran las de un Bastolord, y espero seguro que al momento de volverse uno, él sería uno realmente peligrosos, y aunque odie admitirlo sería incluso más poderoso que él. Así que tenía que eliminarlo, pero ¿cómo? Ninguno de sus ataques parecía tener efecto ya que se regeneraba. Viendo a Loteo Khuchas que estaba luchando con sus hombres un pensamiento se le vino a la cabeza, desapareciendo en un parpadeo apareció cerca de Apaxi donde disparó un 0 morado que voló hacia ella a una gran velocidad, luego vio cómo él aparecía frente a ella para protegerla. Una gran explosión sacudió el lugar donde vio como una corriente de viento despejaba el polvo, luego puso en marcha su plan.
Disparó su poder a todo lo que podía, donde una gran y abismal presión espiritual cayó sobre ambos, donde él ahora estaba siendo afectado, pero eso no le importaba. Lo que sí le preocupó, era Apache, la cual estaba siendo víctima del poder de Baragan y poco a poco desaparecía en partículas de raíz y no podía usar la suya para deshacer la sensación que amenazaba con colocarlo de rodillas, ya que eso solo sería aún peor para ella. Apache. El LOS-100, Ignis. No te disculpes, no es tu culpa. Pensando en qué hacer, tuvo que optar por escapar. No le gustaba, pero si no lo hacía Apache podría morir, y apelar a una disculpa era algo que no haría jamás. Baragan. Ahora tú y tu perra morirán, Ignis. Como si pudieras matarme, tú has ganado esta, pero para la próxima te mataré, Baragan. Suenas como si hubiera una próxima. No hay próxima para ti, no puedes escapar, ya que te perseguiré hasta que muera esa pequeña basura que proteges, Ignis. Como si pudieras detenerme. En eso Baragan vio con una gran sorpresa como un vórtice empezaba a tragar a las huchas. Estaba tan sorprendido que cuando reaccionó ya había desaparecido no antes de decir unas últimas palabras. Ignis. Hasta pronto, Rey Baragan, la próxima tú caerás. En ese momento el Rey Hueco se enojó como nunca, pues una simple Atjuchas lo acaba de amenazar en su cara y luego escapa. Del enojo empezó a destruir todo con furia. Donde a varios metros donde sucedió el encuentro, cierto Shinigami de cabello castaño y lentes vio todo desde el inicio, y decir que estaba complacido era quedarse corto. Estaba extasiado. Tal muestra de poder en un Atjuchas que no era un Bastolord, era una gran pieza para sus futuras filas. En un principio no reconoció al Hueco, sino fue hasta que se regeneró con otra extremidad aparte de la que ya había regenerado. Desapareció del lugar sin ser notado, dejando solo una pequeña nube de polvo que era arrastrada por el viento. Un vórtice distorsionó el espacio de donde emergió Ignis junto a Apache, la cual estaba inconsciente y herida. Él rápidamente se hizo un corte en una de sus garras y como pudo hizo que ella la bebiera. Lentamente sus heridas a causa de los Atjuchas de Baragan y las que le causó al casi matarla empezaron a desaparecer. Ella lentamente empezó a despertar aún bebiendo la sangre de Ignis. Ella no supo qué era lo que bebía, pero era tan dulce y adictivo, donde sentía que sus fuerzas regresaban. Ignis. Veo que te gusta mi sangre. Ella levantó su mirada viendo a Ignis que la miraba, o al menos una de sus ahora 16 cabezas y cuellos, luego registró las palabras donde se fijó que era lo que bebía. Se dio cuenta que estaba bebiendo la sangre de una herida que tenía en una de sus garras. Ella trató de apartarse pero él no la dejó. Ignis. No lo hagas, aún estás herida. Además casi desapareces por culpa de Baragan y mía. Bebe hasta que te sientas mejor. Durante varios minutos ella bebió su sangre, donde ella se sentía mucho mejor, así que se apartó de él, donde no dijo nada por unos momentos. Apache. ¿Cómo? Ignis. Mi sangre tiene la capacidad de regenerar extremidades y restaurar el poder espiritual, Apache. No hablo de eso. Hablo del cómo puedes ser tan imprudente. ¿Cómo es que no tuviste miedo, Ignis? Sí lo tuve. Pero no de lo que me pudiera pasar, sino de lo que te hubiera pasado. Por mi culpa casi mueres allí. Si no hubiera sido tan imprudente como dices tú, Apache. No. Soy yo la que tiene la culpa. Fui un estorbo y recibiste mucho daño solo para protegerme, y sé que te puedes curar de todo ataque, pero no quita la sensación de que no pude hacer nada para apoyarte. Desde que nos conocimos siempre me proteges, y aunque en un principio desconfiaba de ti, con el tiempo me di cuenta que puedo en verdad confiar en ti. Pero también me siento inútil cuando no puedo ayudarte, tal y como sucedió hace rato. Quisiera ser más fuerte para que yo también pueda protegerte, Ignis. ¿Sabes? Desde que desperté hasta antes de conocerte, los días eran aburridos y vacíos, solitarios, y sentía que me faltaba algo. Pero cuando te conocí esos días dejaron de ser tan aburridos y solitarios. Me has dado una razón por la cual volverme fuerte, cosa que antes no tenía, y el solo volverme fuerte era porque solo quería ser fuerte. Pero una vez que lo fuera, luego que... Esa pregunta estuvo rondando en mi cabeza hasta que te conocí, así que decidí volverme fuerte para proteger lo único que me saca de una vida tan monótona y solitaria. Y con lo que pasó hoy me hizo querer volverme más fuerte, pues casi te pierdo, así que si tú también quieres volverte fuerte, quiero que los dos nos volvamos fuertes.
Él bajó su cabeza a la altura de ella, donde ella tocó su hocico con su frente dando una bella escena, sellando una promesa ante la luz de la luna. Continuará,